Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Conciencia Planetaria. Yo los quiero invitar a mi presentación del disco Arrullos Prenatales que les he estado platicando. Va a ser una muy bonita experiencia de meditación y canciones de cuna para ti y tu bebé. El día 25 de octubre en la Fundación Sebastián, es entrada libre a la 1 de la tarde. Y también los invito a mi taller espiritual para niños, La Niña Más Pequeña del Mundo, este 27 y 28 de septiembre, de 11 a 1 de la tarde. Es un grupo para niños de 3 a 6 años con papás. Los espero, me pueden contactar a contacto@alasdeoropel.com para las inscripciones y los recibiré con mucho gusto. Bueno, pues vamos a despedir a nuestra amiga Elisa Graullere, que estuvo aquí compartiéndonos de su centro, Hari Aum Yoga. Y pues bueno, dejarte la invitación abierta, Elisa, para cuando quieras. Esta es tu casa, aquí Said y yo te recibimos. Muchas gracias. Sí, cuando quieras venir a compartirnos. Claro que sí, aquí estaremos. Pues los invito a que vayan al centro, ahí en Cuautitlán Izcalli, y pues hagan yoga. Hagan yoga. Muy bien. Otra vez repítenos nada más tu dirección. Es Paseos del Alba 50 en Jardines del Alba. Perfecto. Vayan ahí a Hari Aum Yoga a visitar a Elisa. Bueno, pues muchas gracias, Elisa. Gracias. Nos estamos viendo. Bueno, vamos a un corte y ahorita que regresemos tenemos algo muy interesante. Tenemos un invitado muy interesante, Joaquín Muñoz, que nos va a platicar de chamanismo y ritual arcaico. Nos vemos en un momento. Chidananda Rupam Shivoham Shivoham Chidananda Rupam Shivoham. Pues ya estamos aquí de regreso con Joaquín Muñoz. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Por invitarme. Gracias a ti por venir. ¿Qué nos vas a platicar? Qué interesante tu tema. A ver, yo la verdad no conozco mucho de esto. ¿Qué es el chamanismo? Sí, bueno, el chamanismo es una técnica y una práctica para poder hacerse conocimiento. ¿De dónde procede el conocimiento original? Pues del entorno. Yo soy doctor en historia y tengo maestría en antropología cultural. Llevo 25 años trabajando esto y pues me encuentro con situaciones de toda la vida en donde estamos permanentemente confundiendo terminologías, conceptos, etcétera. En términos de chamanismo, por ejemplo, pues es muy difícil poder insertar la terminología chamánica que es propia de principios mediados del siglo pasado, que trabajó un antropólogo que se llamaba Mircea Eliade y tal, pero que es una terminología propia de la tundra siberiana. Entonces es muy difícil trabajar con esa forma de entender. Todas las palabras implican conceptos, los conceptos implican cantidad de ideas y tal. Entonces, si nosotros tenemos una terminología que se ajusta a determinado concepto, después aplicarlo en otros espacios geográficos, pues resulta bastante difícil. Entonces, encontrar el chamanismo amazónico o encontrar el chamanismo tarahumara y esto, pues es profundamente inexacto. Sí, es inexacto. No sé, en la Huasteca a los chamanes pues se les llamaría tziman,
y tienen unas funciones diferenciadas importantes en relación a lo que te encuentras en Siberia, por supuesto, ¿no? Como a los mayas es Shmen, se les dice al chamán maya, ¿no? Pues sí, sí. Te diría que los huastecos y los mayas están emparentados lingüísticamente y culturalmente pues desde más o menos 4000 años. Entonces tenemos ahí unos estados relacionables también muy interesantes entre las dos culturas, pero la realidad es que el chamanismo es una técnica para ir incorporando información de la naturaleza que te permita solventar problemas específicos que se dan en cualquier sociedad, ¿sí? Okay. De ahí sacamos la información, o sea, hoy vamos a una biblioteca, claro. Ayer acudíamos a la naturaleza, a nuestro entorno, y de ahí vamos sacando la información que nos permitía sobrevivir, ¿no? Entonces, es un proceso de miles y miles y miles de años que va configurando las propias estructuras, en este caso culturales, de esa sociedad. Tenemos un problema. El problema es que esa forma de construcción de la cultura pues nos lleva a espacios nodales importantes en términos de captura de la creencia. Entonces, cuando en una sociedad, por ejemplo la maya, resulta que pasamos del chamanismo, entre comillas, a lo que sería el sacerdocio, pues nos encontramos con una estructura de creencias, un sistema de creencias que define a la sociedad, pero ya desde el espacio del Estado. Entonces el Estado está definiendo el ritual, y el ritual define las capacidades que tiene esa iglesia estructurada para poder ser funcional o no funcional cara a su propia sociedad. Entonces, esto es lo que a nosotros nos llama la atención. Al decir nosotros me refiero a la arqueología, a los arqueólogos, antropólogos, etcétera, porque nos encontramos con que el chamanismo es perseguido por la propia estructura eclesiástica del pasado, es decir, los sacerdotes mayas no podían ver ni en pintura un chamán, claro, porque ponía en riesgo su propia capacidad de definir la ritualidad con la que la sociedad podía solventar cualquier necesidad, valga la redundancia, necesidad vital, existencial. Entonces miraban hacia las estrellas y desde las estrellas podían ir detectando diferentes movimientos que les permitían asociar temporalidades, climas, etcétera, para poder hacer la siembra, la recogida, etcétera. Y esto es muy importante porque, bueno, en 10 minutos así como querer condensar, abarcar todo, claro, pues es poco menos que... Pero me ha quedado bastante clara la idea. Bueno, ahora, antes era muy útil todo lo que estás diciendo para lo de la cosecha y todo eso. En este momento, ¿tú cómo aplicas el chamanismo? ¿Tú lo ejerces, ayudas a personas? ¿Qué es lo que tú haces con esta herramienta? Bueno, yo no soy chamán. Ah, ok. ¿Tú lo estudias? Sí, y publico libros. Ah, de acuerdo. Por mi característica académica. Yo soy director de la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas en San Luis Potosí. Entonces, bueno, llevo dando cátedra desde hace muchos años. Y sí, tuvimos una época hace 10, 15 años, en donde trabajábamos las terapias relacionadas con los rituales del pasado que podíamos ir descubriendo en los códices o en la propia ritualidad urbana, ¿no? En donde te vas a encontrar, bueno, pues esculturas, te vas a encontrar elementos que te permiten comprender cuál era la contrastación entre la información que iba adoptando un individuo y la información que le iba aportando la naturaleza. La naturaleza propiamente pues no le aporta nada a alguien si no lo busca, y claro, entonces lo buscabas para sobrevivir, y esto desde el Cromañón, perdón. Entonces tenemos nuestro trabajo en aquel entonces pues era tratar de, a través de formas de respiración, a través de elementos de concentración, a través de formas de introspección personal, tratar de encontrar las problemáticas individuales que afectaban a cada uno. Esto lo hacíamos en el sitio arqueológico del Consuelo. Ese sitio arqueológico se encuentra en la Huasteca, en Tamuín. Era propiedad, no el sitio arqueológico, pero sí el terreno de la Escuela de Educación Superior, y ahí estábamos trabajando durante mucho tiempo. Bueno, y en ese sentido, bueno, nosotros pudimos entender cuál era el índice observacional que llevaba la gente de aquel entonces, estamos hablando de hace 2000 años, pues para poder sobrevivir.
Tú hoy Claro. vas y compras en un supermercado la Ujú. comida. Ellos tenían que salir a la calle A cazarla. a cazarla, recolectarla, todo esto, y debían de tener con claridad diáfana dónde podían encontrarla y para qué podían encontrarla, ¿no? Y esa era su forma de De sobrevivir. sobrevivir. Qué interesante todo lo que dices. Si tienes un libro, Tengo 18. tienes 18 libros. Bueno, va a ser difícil ahorita hablar de 18 No, libros, no, pero ni pa' ¿de qué. cuál nos quieres platicar ahorita para Pues en la un gente? minuto creo que de ninguno, porque es muy difícil. Pero tenemos, no sé, trabajos que hablan de todo lo que son los sistemas de creencias relacionados con el índice de alineaciones urbanas en el pasado prehispánico, con especial referencia a la Huasteca, las alineaciones urbanas relacionadas con el índice calendárico, los calendarios interesante. venusinos, que el ciclo sinódico de Venus y el calendario solar y el calendario lunar, y cómo esto generaba una cantidad de información que finalmente terminaba siendo utilizada para alimentos, que es de lo que vivimos aún hoy, aunque no lo Claro. creamos muchos, porque no sabemos de dónde viene la leche, y Sí. te dicen de unas latitas de cartón, ya no sabes que viene de una vaca. Entonces, bueno, pues es información que hay que recuperar para todos. Pues es muy interesante. ¿Qué te parece que mejor te volvemos a hacer la invitación para que otro día, con bastante tiempo, te extiendas y nos platiques todo lo interesante que traes? Porque ahorita, bueno, tenemos varios espacios destinados, pero con mucho gusto te recibimos otro día, te hacemos la invitación, Said y yo, ¿te parece muy bien? Muy bien, gracias. Bueno, no, gracias a ti, pues entonces ahorita fue una probadita de lo que vamos a tener después con Joaquín Muñoz y el chamanismo. Bueno, pues ahorita vamos a hacer un corte. Muchas gracias, A ustedes, Joaquín, muchas por gracias. estar aquí, por aceptar la invitación. Y nos vemos ahorita en unos momentos. Regresamos.